Los tengo ahí otra de nuevo. Bueno, perfecto. Les decía, la última partecita, estaba hablando del plan de cuentas, ¿sí? Todas las empresas tienen un plan de cuentas particular. Digamos, las normas contables, todo lo que hace a normas técnicas, son sugerencias, es decir, lo que mínimamente las empresas deben de tener, o sea, que los contadores mínimamente deben de registrar. Ahora, no registran, sino mínimamente deben respetar, pero tienen cierta flexibilidad de acuerdo a la necesidad propia de cada empresa y a la necesidad de la actividad particular de cada una. A ver, no es lo mismo un estudio de abogacía que una empresa agropecuaria, o sea, la empresa agropecuaria va a tener algunas necesidades de ver, es decir, que la contabilidad, ¿qué quiero decir con esto? La contabilidad se va a adaptar a la necesidad que tienen sus directivos de ver, digamos, no, la contabilidad no es fija, no es súper estructurada como para que digan, bueno, no, esto es así, si vos no lo podés ver, olvídate, eso no es, no. O sea, cada empresa puede, dentro de parámetros mínimos, ¿no es cierto?, estructurar y modificar y buscar cuál es la información que necesita para llevar adelante el manejo de la empresa. Por eso la contabilidad se va adaptando a esa función, ¿no es cierto?, a esa actividad y a esa realidad que necesita la empresa. Por eso cada empresa tiene un plan de cuentas. ¿Qué quiere decir un plan de cuentas? Es como, a ver si ustedes se ubican, ¿vieron lo que los farmacéuticos tienen como un vademecum? ¿Eh? O como un diccionario, mejor dicho, como un diccionario. Un listado de las cuentas que forman parte del sistema contable de esa empresa en particular, con definiciones en cada una de ellas de qué es lo que la contabilidad va a ir acumulando en cada una de ellas, con una definición. Porque hay veces que, ocurre bastante seguido, es que se difieren los criterios, ¿no? O sea, hay un contador o un empresario que tiene un criterio y hay otro empresario que tiene otro criterio. A ver, por ejemplo, precisamente lo que estamos viendo acá, disponibilidades, ¿sí? Si ustedes ven acá abajo, dice caja moneda extranjera. Hay personas, hay contadores, hay profesionales, contadores que dicen, no, yo la moneda extranjera no la pongo ahí, la pongo separadita en otra cuenta. Entonces, los movimientos y todo lo que hace y todo lo que está referido al movimiento de moneda extranjera, lo muevo por otro lado. Esa definición está en el plan de cuentas, ¿sí? Tiene que estar en el plan de cuentas. ¿Por qué? Y bueno, porque puede venir el usuario de ese informe, lo va a leer y va a interpretar en función a lo que el plan de cuenta define, qué es lo que está puesto acá en disponibilidad. Entonces va a leer una cifra en disponibilidades y va a decir, pero acá, ojo que no está la moneda extranjera. La moneda extranjera está contabilizado, está registrada en otra cuenta. ¿Está? Es decir, no lo adivinamos, está definido en ese plan de cuentas. Por eso es importante esa definición de plan de cuentas, porque establece las normas particulares en las cuales esa contabilidad se rige, ¿no? Entonces eso es muy útil, no solamente para los mismos propietarios, sino también es muy útil para las personas, terceras personas, usuarios que usan a la contabilidad. Entonces, eso para que lo Profe, tengan.
Señora. Sí, tiene que ver también con el tipo de actividad, ¿no? De la empresa, como para que la contabilidad se adapta a la actividad de la empresa, ¿o no? Algo así. Exactamente, claro, claro. La contabilidad se adapta a la empresa. Por ejemplo, a ver, no los quiero poner con mucha complejidad en cuanto a hoy a los conceptos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya que viene la pregunta, les digo, por ejemplo, a ver, mercaderías, ¿sí? Mercaderías. O así lo llamamos, o mercaderías de reventa o bienes de cambio, ¿eh? Son tres definiciones que significan lo mismo, ¿eh? Mercaderías, bienes de cambio, son conceptos que significan lo mismo, que pueden incorporar materias primas, mercadería de reventa, etcétera, etcétera. No es lo mismo una empresa que vende cereales, como un agropecuario, que una, volviendo, parece que no tuviera otro ejemplo, pero me gusta el tema de la zapatería. No es lo mismo tener una cantidad de pares de zapatos que una cantidad de toneladas de cereales. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los cereales existe lo que se llama cementeras. ¿Qué es lo que son las cementeras? La cementera es lo que el productor agropecuario va, entre comillas, va poniendo en la preparación del suelo, en la semilla que entierra en la tierra, el combustible que va incorporando digamos, que va utilizando en la maquinaria, digamos, todo eso, todos esos gastos y costos, ¿sí? Que se van incorporando previa a la cosecha, o sea, al levantamiento de la cosecha, se llaman sementeras, es decir, todo lo que está relacionado a los costos y gastos previos a la cosecha. Eso se va acumulando dentro de lo que es las mercaderías, los insumos. Fíjense qué diferente a la compra, por ejemplo, de pares de zapatos. No tiene absolutamente nada que ver, por eso es que la contabilidad se va a ir adaptando y obviamente más especialmente en ese tipo de contabilidades de actividades de extracción primaria, ¿no? Ni hablemos de el tema de Hacienda, de la Hacienda, de la cría de las vacas, hablando más en criollo, ¿no? Eh, la contabilidad permite evaluar, por ejemplo, el, el peso, el peso que va ganando un animal. O sea, hay empresas que se dedican a comprar los terneritos, los engordan y los venden. ¿Sí? Hay empresas que se dedican a eso. Entonces, la contabilidad permite la registración de esos kilos que va ganando el animal, el ternero, porque hay una realidad que la contabilidad tiene que registrar, que es el mayor valor que va asumiendo un ternero a medida que le van dando de alimentar. ¿Eh? El grano el productor agropecuario le va incorporando al animal, va transformando el grano en kilos de carne. Entonces, la contabilidad se tiene que adaptar a eso. O sea, ¿para qué? Evidentemente, la contabilidad de una zapatería no se va a parecer en nada a la contabilidad de una empresa pecuaria, o de una empresa dedicada al engorde de Hacienda. No se va a parecer en nada. ¿Por qué? Porque la contabilidad tiene que servir al usuario, no el usuario servir a la contabilidad. Ese es un poco el sentido de esto, ¿no? De esa adaptación de estos acumuladores. Por eso nosotros acá le vamos a dar una imagen global, una herramienta en relación a ese sentido, ¿no?
No una contabilidad rígida, estanca, que usa todo lo mismo. No, 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 no. La contabilidad se adapta a cada una de las actividades para lo cual sirve, si no, no tiene sentido de que exista la contabilidad. Bueno, arrancamos entonces con cada una de las, bueno, habíamos arrancado precisamente, vamos a ir paso a paso con qué componen los activos, qué cuentas componen los activos, qué cuentas componen los pasivos y qué cuentas componen el patrimonio neto. Eso como una principio de definiciones en donde vamos a ir ubicando como para que nosotros tengamos una cierta idea de qué es lo que la contabilidad, qué es lo que qué va poniendo la contabilidad en cada una de las cuentas, ¿no? Y empezamos con disponibilidades, cajas y bancos. Bueno, disponibilidad es un término también que obviamente que previo a esto ustedes los desconocían o tenían otro concepto de disponibilidad. Pero disponibilidad quiere decir dinero en efectivo, cajas y bancos. Algunas empresas, algunas contabilidades aparece caja independientemente de lo que es bancos, pero caja, el dinero en efectivo, que las personas tienen y las empresas, personas humanas y jurídicas, tienen en su poder, en las cajas fuertes. Generalmente las empresas se manejan con un efectivo mínimo como para el gasto común, ¿sí? Normalmente los pagos, o sea, no normalmente, está normado también que los pagos se realicen a través de cheques. Por supuesto, hablando de transacciones en el mercado blanqueadas, ¿no es cierto? No estamos hablando de transacciones en negro, que obviamente que las transacciones en negro fuera, digamos, del sistema financiero se realizan en efectivo, ¿no? En efectivo únicamente, y a veces la contabilidad pierde ese tipo de transacciones o no está muy bien en clara, porque acuérdense de que la contabilidad se basa en documentos comerciales, ¿sí? Salvo que el empresario sea muy prolijito y bueno, y todas las transacciones la vaya incorporando a través de documentos que no son los documentos comerciales legalmente admitidos, ¿sí? Muchas veces ustedes ven que en vez de darle una factura le dan un remito. ¿Para qué quiere un remito si el documento legal es la factura, no un remito? A veces aparece una o fotocopia o talonarios con una X. ¿Qué es lo que es eso? O sea, eso es absolutamente en negro, ¿no? Y obviamente que al facturar de ese tipo de esa forma se eluden los impuestos, ¿verdad? Bueno, seguimos, bancos, bancos del país, del exterior, obviamente que están en pesos, esto ya lo vimos, el tema de bancos, cuáles son, por qué incorporamos bancos acá, porque verdaderamente el dinero de una empresa en su gran mayoría está depositada en bancos, en sus cuentas corrientes, que se llaman también cuentas a la vista. Porque estas cuentas que se llaman cuentas a la vista no generan intereses, normalmente, aunque algunos bancos están pagando algunos intereses sobre las cuentas corrientes. ¿Para qué? Y para, digamos, provocar o atraer atraer que esos fondos que manejan las empresas pasen por las cuentas que tienen los bancos.
¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene? Y el sentido es muy, muy sencillo. Los bancos o el sistema financiero es un sistema en la cual los bancos intervienen, son intermediarios entre los sectores superavitarios, o sea, aquellos sectores que en un momento determinado les sobra el dinero, y intervienen o sea, los relacionan con otros sectores que precisamente les falta el dinero, o sea que son deficitarios. Entonces, en esa intermediación es donde intervienen los bancos. Pasa el dinero de los sectores superavitarios a los sectores deficitarios. Entonces, para mantener su cartera de clientes. Claro, para mantener... a ver, ¿qué pasa? El Banco Central establece una relación técnica, le dice a los bancos, miren, señores bancos, del total de depósitos, que incluye la cuenta corriente de todas las empresas, o sea, incluye todos los depósitos a la vista, un porcentaje pueden ocupar para dar préstamos, ¿sí? Entonces, si el banco recibe todos esos depósitos, si recibe esos fondos, cuanto más baratos sean esos fondos, mejor negocio hacen los bancos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo les voy a cobrar a los que lo prestan un poco menos o un poco menos. Voy a cobrar lo que se llama el spread, o sea, la diferencia de tasa entre lo que a mí me cuesta obtener esos depósitos, le voy a cobrar la utilidad, es un servicio. Como ustedes están viendo en costos, ¿sí? Yo voy sumando costos, entre los cuales están los costos de los depósitos. ¿Qué quiere decir los costos de los depósitos? Si viene una persona y me deposita un plazo fijo, por ejemplo, ese plazo fijo genera intereses a favor del titular de ese plazo fijo. ¿Sí? Pero le cuesta al banco. O sea, lo que gana el titular del plazo fijo es el costo para el banco. ¿tá? Y a eso le suma todo lo que es pago de sueldo, impuestos, luz, teléfono, etcétera, etcétera. Y a eso le sumas la utilidad que pretende el banco. Eso se llama el spread, o la diferencia entre los costos y del dinero y lo que nosotros le estamos cobrando en el préstamo a nuestros clientes. Por supuesto, si esos fondos son más baratos, o sea, si yo no le pago nada al cliente, como es en el caso de la cuenta corriente, ¿sí? Pues mucho mejor para nosotros, mucho mejor para el banco, digo, me pongo en la situación del banco porque trabajo en uno, entonces me pongo en la situación del banco. Mucho mejor para el banco, ¿sí? Entonces, los bancos, ¿qué hacen? Y tratan en lo posible de que esos fondos en las cuentas corrientes pasen por las cuentas corrientes de ese banco. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la posibilidad que después presten mucho más barato o no mucho más barato, sino que ganen mucho más plata, en definitiva. Pero ¿qué pasa? Eso en una época de estabilidad, los administradores financieros están más, entre comillas, descuidados en relación a eso. Pero no ocurre eso cuando hay un elevado nivel de inflación y un elevado nivel de tasas. ¿Por qué? Y bueno, porque, ¿qué quiere decir? Que tener esa plata parada en la cuenta corriente ahí sin generar intereses, y bueno, es un negocio malísimo, estás haciendo una tarea muy, muy mala en cuanto a lo financiero. Entonces, generalmente las empresas prácticamente, así como entra el dinero en las cuentas corrientes, también se va. Entonces, o hacen algún tipo de inversiones al corto plazo, o hacen plazo fijo,
o bueno, o compran mercadería y se estoquean, ¿no? Que es una también de las estrategias como para mantener el valor de dinero en épocas de inflación. Entonces, ¿qué es lo que son disponibilidades? Caja y banco es el dinero en efectivo que tiene la empresa y que dispone para hacer sus pagos. Por supuesto que el dinero que está en la caja lo disponemos inmediatamente en efectivo y el dinero de los bancos lo disponemos a través de lo que son los cheques, ¿no es cierto? Que eso ya ustedes saben, cómo cómo es el manejo de los cheques, que son el instrumento comercial el cual me permite a mí utilizar el dinero que yo voy depositando por seguridad, por administración y en los bancos, ¿no es cierto? El cheque, en su definición, es una orden de pago que el titular del cheque, es decir, el firmante del cheque, el titular de la cuenta corriente, le hace al banco donde está esa cuenta corriente para que le pague en determinada fecha la determinada cantidad que aparece ahí en número y en letras al portador del cheque o a la persona que está a la orden del cheque, ¿sí? Entonces, de esa forma la empresa puede ocupar esos fondos que están depositados en los bancos, ¿sí? ¿Qué características tienen esto? Absolutamente líquidos, ¿no? O sea, eso está, hay certeza, lo podemos usar inmediatamente, esa es la característica fundamental que tiene esta cuenta disponibilidad caja y banco, ¿sí? Acá hay una breve descripción de su composición, o sea, qué es lo que la contabilidad va acumulando en esta cuenta, la moneda nacional de uso corriente, los bancos en la cuenta corriente, como decíamos, ¿no? Recién hace un ratito, bancos en las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro normalmente son para las personas físicas, ¿sí? No para las personas jurídicas, las personas físicas. Ya me olvidé que no es persona física, sino que son personas humanas. A partir de la modificación del Código Civil y del Código Comercial, no se llama más personas físicas, sino se llaman personas humanas. Por eso, las cajas de ahorro están circunscritas a lo que son personas humanas, aunque hubo épocas, hay veces que en el caso de las personas jurídicas abren cajas de ahorro que se denominan cajas de ahorro especiales. Las cajas de ahorro, a diferencia de lo que son las cuentas corrientes, pueden tener acceso a través de las tarjetas de débito o a través directamente del cajero humano, suelen tener algún tipo de limitación en su extracción, pero no mucha, generan un mínimo de interés, lo que decía de las cuentas corrientes, ¿qué pasa? Los bancos en la desesperación de tomar esos depósitos, en algunos casos y en depósitos muy importantes, le dan algún tipo de interés como para incentivar que el circulante de esa empresa pase por los bancos. El fondo fijo, el fondo fijo es lo que digo yo, la caja chica también, es los billetes, digamos, que me sirven para lo cotidiano. A ver, por ejemplo, se rompió un enchufe del negocio, ¿no? No voy a ir a comprar un enchufe del negocio con un cheque, ¿está? Para eso existe esa caja chica, como para que ese tipo de gastos, gastos pequeños, que viene a la periodicidad y a la actividad normal, para que vaya el cadete y compre ese enchufe o ese repuesto, lo que sea. Y bueno, en algunas contabilidades, por supuesto, que aparece
incluida dentro de la caja y banco la tenencia de moneda extranjera. Ustedes a lo mejor se van a preguntar, bueno, pero clases pasadas dijo que la contabilidad era en pesos de moneda de curso legal y acá estamos incorporando moneda extranjera. ¿Cómo es? Bueno, la moneda extranjera a la fecha de los informes se transforma o se especifica al valor de la cotización de de la fecha de los informes, o sea que siempre está referida en pesos y por supuesto que esa moneda extranjera se especifica a esa fecha. Bueno, vamos a seguir, perdón, se me fue. Inversiones, inversiones, las inversiones. Acá vamos a diferenciar algunos términos que hacen referencia a inversiones, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, inversiones, yo invierto en maquinaria, invierto en un camión nuevo para la distribución, digamos, el término inversiones en la diaria se usa para muchas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ir desmenuzando ese concepto de inversiones como para tener nosotros una referencia de qué es lo que la contabilidad interpreta como inversiones dentro de lo que, volvemos a repetir, lo que son los activos, ¿sí? Las inversiones son colocaciones de fondos excedentes a necesidades operativas el ánimo de renta o beneficio. Es lo que decíamos, es lo que les decía recién yo. Cuanto más convulsionada está la economía, cuanto más alta está la inflación y demás, las empresas tratan de cubrirse y de no perder y que su dinero no pierda el valor adquisitivo. Si la empresa, si uno guarda 100 pesos abajo del colchón y recién lo va a usar y tiene previsto de usarlo de acá a 3 meses, y la verdad que perdiste unos cuantos pesos, ¿no? O sea, ya va a comprar, si con 100 pesos compraba 3 manzanas, a los 3 meses va a comprar una manzana, ¿sí? Eso es la pérdida de poder adquisitivo que tiene el peso, el billete, en relación a la inflación. Bueno, las empresas, para evitar eso y mantener el valor de mantener relativamente en lo posible, tratan de hacer esa colocación de fondos como para tener cierta rentabilidad. Es decir, si uno tiene una cantidad de fondos, ¿no es cierto?, de excedente, dice, de las necesidades operativas. ¿Se acuerdan de que hablamos del ciclo operativo, es decir, del ciclo operativo que tiene una empresa? ¿Se acuerdan que hablamos de eso en clase pasada? Bueno, ¿cuál era el ciclo? El peso se vuelve a transformar en peso, ¿sí? Entonces, si yo no voy a ocupar mis pesos, en 10 minutos se acaba la reunión, si yo no voy a ocupar mis pesos en lo inmediato, ¿y qué voy a hacer? Y voy a buscar maximizar el rendimiento de esos pesos. ¿A través de qué? Si no lo voy a usar, lo voy a depositar mínimamente. Ahora uno me dirá, bueno, yo voy a comprar dólares. Está perfecto que uno compre y se ubique en dólares. Otros me van a decir, bueno, no, yo prefiero comprar mercadería. Bueno, son decisiones que uno va a tomar en la medida de la gestión diaria de qué hacer. Pero acá en este caso, la contabilidad dice, bueno, acá en inversiones, ¿cuál va a ser, cuáles van a ser los movimientos, los hechos económicos que la contabilidad va a acumular en esta cuenta de inversiones? Bueno, va a acumular todo lo referido a, por ejemplo, a plazos fijos, todo lo referido a plazos fijos. ¿Qué características tienen? Estar afuera de los objetivos de la empresa. A ver,
No hay empresa, salvo que sea una empresa, un banco o una empresa financiera, pero una empresa, por ejemplo, vuelvo al tema de la zapatería, no es objetivo, no es el objeto de una zapatería tener plazos fijos, no es el objeto principal. El objeto principal de una zapatería es vender zapatos, no tener plazos fijos. Por eso, estas inversiones están separadas del objeto principal o de la actividad principal de la empresa. Es temporal, claro, porque es de tiempo determinado. Riesgos. Bueno, hay inversiones que tienen mayor o menor riesgo, ¿no? Vamos a suponer, también puede ser de que la empresa, y ustedes me dirán, bueno, yo voy a comprar títulos. Perfecto. Esas son inversiones. Una zapatería no es su actividad principal comprar títulos, sino lo hace como para poder ese dinero que tiene sobrante, que mantenga su valor o ganar valor en cuanto al objetivo mínimo que tenemos de esos bienes, ¿no? Pero de tener esa posibilidad de que ese dinero no esté sin uso, sino que genere cierta renta. Entonces también tenemos la posibilidad de comprar títulos. Los títulos tienen un poco más de extensión, o sea, se pueden ver a mayor plazo que un plazo fijo, ¿sí? Hoy, de vuelta, les digo, o sea, miren todo lo que influye en la inflación. Normalmente uno hace un plazo fijo o puede hacerlo a 60, 90 días, pero en épocas de convulsión, de mucha inflación y demás, ¿qué hace la gente? Y lo hace cortito, por temor a que le vaya a afectar un corralito, entonces eso hace de que la empresa ubique a muy corto plazo esos fondos. Y los títulos no necesariamente rinden a corto plazo, al contrario, los títulos y la inversión en títulos, inversión en papeles, normalmente se hacen a un poco más de plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un costo el hecho de ingresar a la inversión y tiene un costo en comisión el hecho de egresar de esa inversión. Con lo cual hay que hacer bien, y es mucho más riesgoso, es mucho más de timba, ¿no? En cuanto a entrar y salir negociando títulos, porque la diferencia de precios puede, digamos, a ver, vamos a suponer, ¿y a qué me refiero esto? Por ejemplo, vamos a suponer que hoy, en la actualidad, se supone que hoy la Argentina tiene que pagar intereses de la deuda, de la deuda que está emitida en títulos. Los inversores compraron esos títulos, se le prestaron plata a la Argentina, al Estado, y el Estado les dio esos papeles, esos títulos, para que hoy cobran los intereses, ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy muy probablemente no los pague la Argentina. Están en conversaciones para ver cómo hacer para pagarlo un poquito más adelante. Imagínense, si yo voy a vender esos títulos, ¿sí? Obviamente hoy la gente me va a pagar mucho menos de lo que muy probablemente pagaría si la Argentina dice, yo voy a pagar los intereses en tiempo y forma. ¿Se entiende? Y eso va variando muy, en estas economías muy inestables, va variando muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces, ese riesgo puede ocurrir y es a lo que refiere esta característica de riesgo, porque obviamente el plazo fijo prácticamente no tiene riesgo, salvo que uno invirtiera en un plazo fijo y se liquidara el banco, ¿no? Por ejemplo, el banco Suquía, para algunos que tengan un poco más de memoria,
el Banco Sucre, por ejemplo, fue a liquidar y bueno, se llevó varios pesos por ahí, ¿no? Salvo una cosa así, es muy difícil el plazo fijo que tenga un riesgo. Pero sí, por ejemplo, un título, una acción de una empresa. También podemos acceder como inversión a una acción en el mercado de valores, podemos acceder a una acción. Pero, o sea, estamos en el riesgo en cuanto a la posibilidad de obtener o no ganancias. Si nosotros compramos una acción, sí, y con el tiempo a la empresa no le va tan bien, y ahí muy probablemente que perdamos plata. Ahora, si yo compro una acción y en el tiempo esperamos que la empresa le vaya bien, y bueno, a la empresa, digamos, que dueña de las acciones, ¿no? Si esa empresa esperamos que tenga utilidades y que distribuya utilidades, obviamente que el valor de esas acciones va a subir y voy a ganar dinero. Pero eso es riesgo. No sabemos cuánto dinero va a subir, no sabemos si qué va a pasar en el futuro, y menos en nuestro país, ¿no? Menos en nuestro país. ¿Qué tipos? Corrientes y no corrientes. Todos los activos los vamos a dividir en corrientes y no corrientes. No solamente el de inversión, sino que a todos los activos. ¿Qué quiere decir corriente y no corriente? Corriente es que es fácilmente realizable en el corto plazo. Llamamos corto plazo al plazo de un año, de hasta un año, y que la empresa tenga intenciones de transformarlo en dinero, en billete, dentro del plazo de un año. Y contrariamente, vamos a llamar a inversiones no corrientes o activos no corrientes, aquellos que la empresa no tiene intenciones de transformarlos en pesos dentro del año, sino a más del año, incluido maquinarias y todo lo que nosotros llamamos bienes de capital fijo afectados a la producción de los bienes, ¿sí? Esos van a ser activos no corrientes. Entonces, activos corrientes, aquellos que transformables en dinero, realizables en dinero hasta un año, y no corrientes, aquellos que no vamos a transformar en dinero dentro del año. Bien, esto se corta en cualquier momento, arrancamos de nuevo con una nueva reunión y ahí escucho a ver si dudas que tienen hasta acá, ¿sí? Y hacemos un ping-pong. Seguimos hasta que se corte. Dice, mercado de compra amplio, conocido y fácil acceso. Por eso es que uno realiza estas inversiones a corto plazo, cosa de que yo cualquier necesidad veo para